Bien, pues entonces hemos hablado ayer de fiebre reumática y hemos dicho que la secuela que deja la fiebre reumática en el corazón es la cardiopatía reumática y que una de estas secuelas precisamente es la estenosis mitral. Cuando hablamos de estenosis nos referimos a una válvula que tiene dificultad para abrirse, válvula que no abre bien, ¿no es cierto? Entonces, es decir, nos referimos a una reducción en el área de apertura valvular. En este caso, a un área de reducción, a una reducción del área de apertura de la válvula mitral. De esta manera, entonces, se produce un problema en la diástole. ¿Por qué? Porque la válvula mitral abre normalmente en diástole. De manera que aquí hay una estenosis valvular, pero que ocurre durante la diástole. Por lo tanto, se va a afectar el llenado del ventrículo izquierdo. En cuanto a las causas de la estenosis mitral, la causa más frecuente, en más del 90% de casos, es la secuela de la fiebre reumática. Es decir, la principal causa de estenosis mitral es la fiebre reumática. Causas mucho menos frecuentes son de origen congénito, aquellas que tienen, por ejemplo, alteraciones de la válvula mitral en paracaídas, o el cor triatriatum, que consiste en una membrana que se encuentra sobre la válvula mitral, o la calcificación del anillo valvular mitral severo con extensión de esta calcificación hacia las válvulas, que se ve fundamentalmente hacia las valvas, perdón, que se ve fundamentalmente en los pacientes, perdón, en los pacientes con insuficiencia renal o simplemente por la edad. El lupus eritematoso, la artritis reumatoide también son causas degenerativas de estenosis mitral, pero mucho más raras que la fiebre reumática. El mixoma, un tumor benigno, es otra causa de disminución del área del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, lo mismo que la endocarditis infecciosa con grandes vegetaciones, especialmente cuando la endocarditis es por hongos. La endocarditis por hongos produce vegetaciones muy grandes que pueden llegar a producir obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Como les acabo de mencionar, entonces, en la mayoría de los casos, la estenosis mitral es secundaria a la fiebre reumática, aunque el antecedente exista solamente en la mitad de los casos. Y como dijimos ayer, la fiebre reumática no presenta, en cuanto a su incidencia, diferencias en afección del género sexual. Es igual en varones que en mujeres. Sin embargo, la cardiopatía reumática sí es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los varones. De manera que las 2/3 partes de los pacientes con estenosis mitral suelen ser mujeres. El proceso inflamatorio que desencadena la fiebre reumática ocasiona fibrosis, sí, y posteriormente calcificación de las valvas de la válvula mitral. Este proceso inflamatorio se ve perpetuado por la alteración del flujo sanguíneo a nivel de la válvula mitral, que produce la cicatrización de la afección de la fiebre reumática con fusión de las comisuras. Con el tiempo, las valvas de la válvula mitral se fibrosan, las comisuras se fusionan, se forma una afección que altera la estructura de la válvula mitral, la convierte como un embudo, y el orificio queda reducido significativamente con una imagen de boca de pescado. Esto es lo que se ve también en la ecocardiografía, y esto es lo que se está viendo en la anatomopatología. Se produce entonces inflamación de los bordes de las valvas, confusión de las comisuras durante el ataque de la fiebre reumática, y esto ocasiona un flujo alterado que perpetúa el fenómeno inflamatorio. Además, se comprometen las cuerdas tendíneas, produciéndose fusión de las cuerdas tendinosas
y acortamiento de las mismas. También se pueden llegar a afectar los músculos papilares con acortamiento o calcificación de los mismos, y otra vez la misma imagen de boca de pescado en los pacientes con estenosis mitral. Entonces, la estenosis mitral se caracteriza no solamente por una afección de las valvas, sino de todo el aparato valvular mitral. Se produce fusión de las comisuras, fibrosis, engrosamiento y calcificación de las valvas de la válvula mitral, acortamiento de las cuerdas tendinosas y fusión de las mismas, calcificación y acortamiento de los músculos papilares, todo lo que nos va a producir una deformación como en embudo de la válvula mitral con una reducción importante del área valvular mitral, ocasionando pues la estenosis valvular mitral. En cuanto desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, debemos tener en cuenta lo siguiente, que el área normal de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Que hablamos de estenosis leve cuando el área se reduce a un poco más de 2 centímetros, moderada de 1.6 a 2 centímetros, severa de 1 a 1.5 centímetros, estenosis muy severa o crítica cuando es menor de 1 centímetro cuadrado de área. Y esta definición viene todavía de la guía de enfermedades valvulares desde 2014 y no ha cambiado hasta ahora. Esto es simplemente para que se fijen aquí. Antes se decía severo cuando el área era menor de 1, pero ahora se dice muy severa o crítica. Se decía moderada de 1 a 1.5 y leve de 1.5 a 2. Como ustedes ven, las definiciones cambiaron todavía hace 8 años. Desde el punto de vista fisiopatológico, es muy importante que sepamos que la alteración que produce la estenosis mitral puede tener consecuencias anterógradas y tiene consecuencias retrógradas. Cuando el área valvular mitral desciende por debajo de 2 centímetros cuadrados, para que se mantenga el gasto cardíaco es necesario que aumente la presión a nivel auricular izquierdo, y esta presión sirve para impulsar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, estableciéndose una diferencia de presiones entre la aurícula y el ventrículo izquierdos durante la diástole, es decir, se establece una gradiente de presión diastólica entre aurícula y ventrículo izquierdos, perjudicando obviamente a la aurícula. Cuando el área de la válvula mitral se reduce aún más, puede ser necesario que la presión a nivel auricular izquierdo aumente hasta niveles de 35 a 40 milímetros de mercurio, como dice aquí, proporcional al grado de estenosis. ¿Con el fin de qué? Con el fin de favorecer el paso de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Es decir, con el fin de favorecer el llenado ventricular. Esta diferencia de presiones, como les acabo de mencionar, se conoce como gradiente de presión diastólica transmitral. Es la característica fundamental fisiopatológica de la estenosis mitral. De esta forma, la diástole pasiva, el llenado pasivo del ventrículo izquierdo, se reduce, ¿no es cierto? No hay fase de llenado rápido ventricular y disminuye el llenado ventricular izquierdo, por lo tanto, el gasto cardíaco disminuye. La diástole activa, ¿cuál es la diástole activa? En la fase de contracción auricular cobra mucha importancia y comienza a contribuir aún más del 30% al llenado del ventrículo. Es decir, la contracción auricular se vuelve muy importante. La reducción del gasto cardíaco está en relación
al grado de estenosis. ¿Cómo así? Cuando la estenosis es leve, por ejemplo, de 2 centímetros o un poco más de 2 centímetros cuadrados de área, el gasto cardíaco se mantiene en reposo y tiene dificultades para subir en ejercicio, y las molestias solamente se mantienen o aparecen, en situaciones de estrés, como por ejemplo el ejercicio, el embarazo, actividad sexual, taquicardias, etcétera, solamente en situaciones de estrés. Cuando el área valvular se reduce a 1.5 o aún menos de 1.5, el gasto cardíaco puede ser normal en reposo, pero no aumenta normalmente durante el esfuerzo. El gasto cardíaco está disminuido en reposo y no aumenta para nada durante el ejercicio, o incluso también puede caer. Les acabo de mencionar que la característica fundamental de la fisiopatología de la estenosis mitral es la gradiente de presión diastólica. La gradiente de presión diastólica depende de dos cosas. Como les acabo de mencionar, también dependerá del área de la válvula mitral, pero también depende de la velocidad de flujo a través de la válvula mitral. Y la velocidad del flujo a través de la válvula mitral depende de ¿qué? Depende de la frecuencia cardíaca y del propio gasto cardíaco. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado diastólico disminuye aún más, y ya sabemos que el llenado ventricular está comprometido. Es por eso que estados de taquicardia, de aumento de frecuencia cardíaca, aumentan la gradiente de presión diastólica y por lo tanto aumentan la presión a nivel auricular izquierdo. Es por eso que en los casos de estenosis mitral leve, todas aquellas situaciones de estrés físico o emocional que aumenten la frecuencia cardíaca recién van a desencadenar las molestias. Y es también por eso que a los pacientes con estenosis mitral severa no les conviene estar taquicárdicos, hay que controlar la frecuencia cardíaca y les conviene más bien estar con frecuencia cardíaca normal o discretamente bradicárdicos. La estenosis mitral tiene también consecuencias de tipo retrógrado. De tipo anterógrado hemos dicho que finalmente se reduce el gasto cardíaco, ¿no? Y de tipo retrógrado tiene también consecuencias. El aumento de la presión y del volumen de sangre que contiene la aurícula izquierda se transmite en forma retrógrada hacia el lecho venoso capilar pulmonar, aumentando la presión venosa capilar pulmonar. Por lo tanto, se produce edema pulmonar, especialmente cuando la presión a nivel auricular izquierdo es mayor de 35 milímetros de mercurio. Por eso es que cuando aumenta la presión a nivel auricular izquierdo, el paciente presenta disnea, porque aumenta la presión venosa capilar y se produce edema pulmonar. Hay una disminución de la circulación arterial capilar pulmonar y hay más bien un aumento, no una reducción, un aumento del paso del líquido al intersticio. La circulación arterial y arteriolar capilar reacciona a este incremento de la presión venosa capilar pulmonar, inicialmente solamente con vasoconstricción, pero posteriormente se puede producir hipertrofia del endotelio de las arteriolas y de los capilares pulmonares. Se produce vasoconstricción, lo que se produce se llama una vasoconstricción reactiva, que reactiva a la hipertensión venosa, y esto se conoce como segunda estenosis. Con el tiempo se producen cambios en la anatomía vascular, muy similares a los que hemos revisado cuando hemos hablado de hipertensión arterial, es decir, modificación de la estructura de la pared vascular, y lo que inicialmente fue una hipertensión arterial pulmonar reactiva se
vuelve una hipertensión pulmonar establecida y anatómica, ya no reactiva, es decir, solo por vasoconstricción, sino es anatómica por cambios en la pared de las arteriolas y pequeñas arterias de los pulmones. Y se produce un incremento notable de la presión arterial pulmonar. A nivel pulmonar no solamente se producen estos cambios anatómicos caracterizados por hipertensión pulmonar, sino también se producen alteraciones funcionales. Se produce una disminución de la capacidad pulmonar total, de la capacidad de inspiratoria total, se produce una reducción de la capacidad del intercambio gaseoso por unidad ventilatoria y se produce una reducción de la capacidad vital. De modo que también tiene consecuencias fisiológicas, consecuencias funcionales, estos cambios anatómicos, ¿no? El aumento de la presión arterial pulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y como ustedes saben, el ventrículo derecho no es una cámara de presión, sino es una cámara de volumen. Por lo tanto, la sobrecarga sistólica del ventrículo derecho o el aumento de la poscarga del ventrículo derecho trae como consecuencia una dilatación del mismo, aumento de la cavidad del ventrículo derecho y una dilatación del anillo tricuspideo. La dilatación del anillo tricuspideo produce insuficiencia funcional de la válvula tricúspide. Se dilata el ventrículo derecho, se dilata el anillo, las valvas de la tricúspide no coaptan bien y se produce insuficiencia tricuspidea. Y se produce insuficiencia tricuspidea. Muy bien. A su vez, la sobrecarga del ventrículo derecho hace que el ventrículo derecho falle y se produce falla del ventrículo derecho. Y tenemos todos los signos de falla del ventrículo derecho que se caracterizan por congestión venosa sistémica, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, etc. Si esto se vuelve crónico, se produce compromiso hepático y se puede producir cirrosis hepática de origen cardíaco. Cirrosis hepática de origen cardíaco. Y luego está que también la hipertensión arterial pulmonar produce dilatación del anillo valvular pulmonar y se produce insuficiencia valvular pulmonar, que no solamente entonces va a complicar más bien la sobrecarga del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho va a tener sobrecarga sistólica y diastólica debido a insuficiencia valvular pulmonar. De esta forma, el cuadro clínico de la estenosis mitral va a ser consecuencia del cuadro fisiopatológico que acabamos de describir. Por lo tanto, el paciente va a tener disnea de esfuerzo y la disnea de esfuerzo va a ser una disnea progresiva muy en relación al grado de estenosis. Al inicio será, como les he mencionado, una estenosis leve, disnea simplemente de esfuerzos mayores que los habituales, es decir, de clase 1, y cuando la severidad de la estenosis sea muy intensa, entonces la disnea puede llegar a ser de reposo o antes presentar disnea paroxística nocturna y ortopnia inducida. El paciente puede presentar fatiga, es decir, debido a una reducción de la irrigación de los músculos de trabajo, y esto se debe a una caída del gasto cardíaco. La hemoptisis es una complicación que puede verse entre el 10 al 30% de los casos de estenosis mitral. Se produce por ruptura de las conexiones bronquiovenosas bronquiopulmonares en los pacientes que no suelen tener hipertensiones pulmonares severas y rara vez es fatal, pero es una posibilidad la hemoptisis
en los pacientes con estenosis mitral. La bronquitis crónica es una situación a la que están predispuestos los pacientes con estenosis mitral debido a la congestión pulmonar y al edema de la mucosa. El dolor torácico a veces no se puede explicar bien, pero se ha aludido que el dolor torácico pueda deberse a la dilatación de la arteria pulmonar debido a la hipertensión pulmonar. Las palpitaciones son frecuentes en los pacientes con estenosis mitral, debido a que la estenosis mitral ocasiona un crecimiento auricular izquierdo y remodelación eléctrica de la aurícula izquierda con fibrosis de la misma, lo que predispone a la aparición de la arritmia más frecuente en fibrilación auricular, en estenosis mitral, que es la fibrilación auricular. Ya les he mencionado hace tiempo que las causas más frecuentes de fibrilación auricular a nivel mundial son la propiedad, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. Y en países como el nuestro y en regiones como la nuestra, una causa muy frecuente que podríamos añadir es la cardiopatía reumática, tanto la estenosis mitral como la insuficiencia mitral. La fibrilación auricular entonces es frecuente en los pacientes con estenosis mitral. De hecho, la aparición de fibrilación auricular marca un punto de inflexión en el cual se empeora el pronóstico del paciente con estenosis mitral. En otras palabras, el paciente con fibrilación auricular y estenosis mitral comienza a evolucionar peor o empieza un camino peor de evolución respecto de su enfermedad. ¿Por qué? Porque una fibrilación auricular no controlada lo puede predisponer a edema agudo de pulmón. Y hemos dicho que una serie de situaciones que aumentan el estrés, que aumentan la frecuencia cardíaca, descompensan al paciente y producen congestión pulmonar. Entonces la fibrilación auricular se caracteriza por esto: ausencia total de onda P, complejos QRS a intervalos sumamente irregulares. La hipertensión pulmonar en estenosis mitral tiene, ya hemos mencionado, diferentes consecuencias: insuficiencia tricúspide funcional, dolor hepático al esfuerzo, ascitis y edema de miembros inferiores, que son características de falla de ventrículo derecho, que tal vez es la característica que predomina en el paciente con estenosis mitral. Pero no se olviden que el paciente con estenosis mitral tiene congestión pulmonar por las razones que ya hemos mencionado. De esta manera, entonces, podemos ver que aumenta la presión pulmonar. Este es el cono de la pulmonar y en la radiografía se ve un crecimiento notable en la arteria pulmonar por hipertensión pulmonar. Aumenta el ventrículo, el tamaño del ventrículo derecho, y aquí se ve que el choque de punta está elevado hacia arriba y hacia la izquierda, y eso es por el ventrículo derecho, y aumenta el tamaño de la aurícula izquierda. El gasto cardíaco también podemos decir que está reducido, porque eso que les gusta ver a ustedes, el botón aórtico también está disminuido de tamaño. Existen algunas otras manifestaciones a las cuales podríamos tomar atención, y que se producen por compresión de la aurícula izquierda a estructuras adyacentes. Por ejemplo, se puede producir disfonía por compresión del nervio laríngeo recurrente, el paciente se vuelve ronco, y eso se conoce como signo de Horner. Disfagia por compresión de la aurícula izquierda hacia el esófago, y hasta puede haber colapso pulmonar izquierdo por compresión del bronquio principal izquierdo. Cuando no existía el ecocardiograma, nosotros, cuando escuchábamos auscultados una estenosis mitral, para entender el tamaño de la aurícula, veíamos esta radiografía, que es una lateral, ¿no? Lateral de tórax con esófago contrastado. Y observen la compresión del esófago por parte de la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda y está comprimiendo el esófago.
Existen algunas complicaciones que se pueden presentar en la estenosis mitral como consecuencia de dos cosas, por ejemplo, de la fibrilación auricular y del crecimiento auricular izquierdo y del éxtasis sanguíneo que esto ocasiona, ¿no? Del éxtasis sanguíneo que esto ocasiona, y lo que favorece el tromboembolismo sistémico. Ocurre en el 10 a 30% de casos porque se desarrollan trombos ante fibrilación auricular cuando el paciente tiene bajo gasto y obviamente con la aurícula izquierda dilatada, que favorece la formación de trombos especialmente en su orejuela. La endocarditis infecciosa es posible en el paciente con estenosis mitral, aunque es rara en la estenosis mitral pura, es más frecuente en la insuficiencia mitral pura. Y entonces el embolismo sistémico puede llegar a ser una tragedia realmente en el paciente con estenosis mitral. La estenosis mitral favorece, por las situaciones que hemos mencionado, la formación de trombos, los cuales fundamentalmente se alojan a nivel de la orejuela y pueden ser desprendidos de ahí a cualquier parte de la economía. Lamentablemente, en la mayoría de los casos se van hacia el cerebro y nos producen desórdenes cerebrovasculares, isquémicos, infartos cerebrales que alteran notablemente la vida y el pronóstico de vida del paciente. Cuando observamos a un paciente con estenosis mitral, esperamos que sea mujer y podemos encontrar frecuentemente esto que se llama la facies mitral, ¿no? Caracterizada por rubor malar, palidez perioral y cianosis de labios. Esto no es, si bien es cierto, es muy sugestivo de estenosis mitral, pero no es patognomónico ni exclusivo de estenosis mitral. En realidad es propio de todas aquellas condiciones que producen hipertensión pulmonar. Antes de auscultar, sería bueno que palpemos el pulso del paciente. Y el pulso del paciente puede tener dos características. Puede ser parvus, está en ritmo sinusal, más no tardus, parvus más no tardus. Y si está en fibrilación auricular, el pulso del paciente suele ser deficitario, si tiene fibrilación auricular, ¿no? Es muy frecuente que encontremos ingurgitación yugular, es muy frecuente, debido a la hipertensión pulmonar, onda acrecida si está en ritmo sinusal, y podemos encontrar ventricularización del pulso venoso si se encuentra con una insuficiencia tricuspidea muy severa. La presión arterial en estos pacientes suele ser normal, a menos que sean hipertensos. Y luego pasamos a la auscultación. Después de haber revisado entonces los síntomas y las complicaciones, comenzamos a inspeccionar facies mitral, pulso que hemos mencionado, y luego lo auscultamos. Ya hemos revisado esto cuando hemos hablado de examen físico del paciente, pero podemos revisarlo una vez más. La auscultación clásica de la estenosis mitral se caracteriza por un primer ruido intenso, que, como hemos mencionado antes, nos informa acerca de que las valvas están móviles y no están calcificadas. Con la progresión de la enfermedad, la aparición de calcificación, el primer ruido se vuelve suave, ¿no? Y eso nos dice que las valvas no están móviles y están calcificadas, y aunque no nos informa el primer ruido de la severidad. El chasquido de apertura también nos informa de que las valvas están móviles y no están calcificadas, pero sí nos informa de la severidad, ya que es un ruido que se presenta después del componente aórtico del segundo ruido, ¿no es cierto? Es un ruido que se presenta después del primer ruido. Y cuanto más cercano esté al primer ruido, más severa es la estenosis. Es decir, cuanto más precoz sea el chasquido de apertura, más severa es la estenosis. A diferencia del primer ruido intenso, el chasquido de apertura que sigue al primer ruido
nos informan no solo de que las valvas estén móviles y no están calcificadas, sino de la severidad. Cuanto más precoz, más severa es la estenosis. Y si desaparece el chasquido, debemos sospechar que existe calcificación de las valvas de la válvula mitral. Después de estos dos fenómenos del primer ruido y del chasquido, se produce el ruido el soplo mesodiastólico de retumbo, ¿no? De retumbo o de rodamiento. A mí me parece más el ronroneo de un gato. Eso, bueno, será porque a mí me gustan los gatos y tengo gatos en mi casa, entonces se parece más al ronroneo de un gato, pero la gente dice que se parece a el rodamiento de las rocas por una pendiente, por un cerro. Eso, bueno, lo cierto es que es un soplo de retumbo o rodamiento a mitad de la diástole. De esto no interesa, como ya hemos mencionado tanto, no interesa tanto la intensidad del soplo, sino la duración del mismo. Cuanto más tiempo abarque en la diástole, más severa es la estenosis. Y el refuerzo presistólico o soplo telediastólico, que depende de que el paciente se encuentre en ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque ocurre durante la última fase de la diástole, que es la contracción auricular. Este signo puede desaparecer si el paciente se encuentra desaparece si el paciente se encuentra en fibrilación auricular, porque en fibrilación auricular desaparece la contracción auricular. Entonces tenemos esto: primer y segundo ruido, chasquido de apertura, rodamiento y soplo telediastólico o refuerzo presistólico. Al ver este gráfico, sí les estaba informando bien. Es después del segundo ruido, después del componente aórtico del segundo ruido. Eso es la diástole. No después del primer ruido. Primer ruido intenso, chasquido de apertura, cuanto más cerca esté del componente aórtico del segundo ruido, más severa es la estenosis. Rodamiento mitral y refuerzo presistólico. Por eso les digo que no se confíen de lo que me graban o de la copia que sacan o que dicen, ¿no? Soy un ser humano y me puedo equivocar. Bien. ¿A qué diagnóstico diferencial podemos enfrentar cuando auscultamos un rodamiento mitral? Entonces podemos enfrentar una insuficiencia aórtica. Ya ustedes han descrito en alguna oportunidad el soplo de Austin Flint, a un soplo por hiperflujo, como ocurre en la comunicación interauricular, pero a ese nivel el rodamiento ocurre a nivel tricuspidio, lo mismo que en la estenosis tricuspidia. Una insuficiencia mitral severa también nos puede producir rodamiento mitral. Y causas del primer ruido intenso o brillante están las taquicardias y los estados de circulación hiperdinamica. Dentro del diagnóstico diferencial de la estenosis mitral, pues no tenemos muchos, si sabemos que la principal causa es la fiebre reumática. Tenemos mixoma auricular izquierdo, trombo en aurícula izquierda, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y el cor triatriatum, que es una forma congénita de estenosis mitral. En cuanto a los exámenes auxiliares en los pacientes con estenosis mitral, ¿qué exámenes auxiliares le pedimos? Pues el electrocardiograma es básico y ahí vamos a encontrar una serie de signos dependiendo de si el paciente se encuentra en ritmo sinusal o no y dependiendo de las repercusiones de la estenosis mitral a nivel pulmonar y cardíaco. Si el paciente se encuentra en ritmo sinusal, vamos a encontrar la famosa P mitral, ¿no es cierto? Caracterizada por ese como un lomo de una onda P, como el lomo de camello, pero lo más importante es que la P mitral nos dice que hay crecimiento auricular izquierdo, es decir, una duración de la onda P de 0,12 segundos o más. La onda P obviamente desaparece si el paciente está en fibrilación auricular. Como hemos mencionado desde el punto de vista fisiopatológico, la estenosis mitral termina ocasionando sobrecarga ventricular derecha y por lo tanto es frecuente la aparición de hipertrofia ventricular derecha en los pacientes con estenosis mitral.
Recordando simplemente algunos criterios de hipertrofia ventricular derecha, es el eje desviado a la derecha, ¿se acuerdan? Eje desviado a la derecha, ondas R altas en 2, 3 y ABF, ondas R altas en B1 y B2, evidencia de sobrecarga, ST rectificado y T negativas en B1 y B2, todo eso nos dice que el paciente pueda tener hipertrofia ventricular derecha. Observen, aquí el eje está discretamente a la derecha, aquí hay bloqueo de rama derecha, que no necesariamente significa un compromiso eléctrico, sino sobrecarga de ventrículo. Ustedes pueden observar también aquí una imagen de crecimiento vía auricular, con los dos componentes de la onda P aumentados en amplitud en B1, ¿no? Y en D2 podemos ver que la onda P mide más de 0,12 segundos, a pesar de que no hay el lomo de camello, pero eso es una onda P mitral. Esto es bastante más, digamos, sugestivo de estenosis mitral. Aquí el eje está francamente a la derecha. D2, sin embargo, no tiene una onda P con crecimiento auricular izquierdo ni crecimiento auricular derecho. B1, en cambio, sí hay evidencia de crecimiento auricular izquierdo, por lo menos, un componente negativo de la onda P bastante profundo. Hay QR en B1, lo que quiere decir es un criterio de hipertrofia ventricular derecha, el ST rectificado en B1 y la onda T negativa en B1. Otra cosa que pueden ver y que puede ser causa de hipertrofia ventricular derecha es que hay una progresión reducida, una pobre progresión de la R desde B2 hasta B6. Normalmente nosotros sabemos que en el electrocardiograma normal va desapareciendo la onda S conforme nos movemos de derecha a izquierda y aumentando la onda R, el fenómeno que como ustedes ven aquí no ocurre, y eso es compatible con hipertrofia de ventrículo derecho. Este es otro electrocardiograma de un paciente con estenosis mitral, otra vez el eje francamente a la derecha, el D1 negativo, ¿cierto? ABF positivo, el eje francamente a la derecha, la onda P francamente crecida en D2, una onda P pulmonar y una onda P de una amplitud mayor de 3 milímetros inclusive, de amplitud y de duración también de 3 milímetros. Entonces hay crecimiento biauricular de ambas aurículas. Las ondas R altas en 3 y en ABF, ¿no? Ondas R altas en 3 y en ABF, y también en D2, pero más altas en D3 y en ABF, lo que nos dice que hay hipertrofia ventricular derecha. Miren, el componente positivo y el componente negativo de la onda P en B1, ambos muy crecidos, crecimiento biauricular, una onda R muy alta en B1, lo cual no es normal, lo que nos dice que hay hipertrofia de ventrículo derecho, en este caso, sobrecarga ventricular derecha. Entonces, esto es un electrocardiograma de un paciente con estenosis mitral que todavía conserva su ritmo sinusal y que nos muestra todas las alteraciones señaladas. Sin embargo, es muy frecuente que en un paciente con estenosis mitral nosotros encontremos esto, fibrilación auricular, ¿no? La estenosis mitral es la causa más frecuente de fibrilación auricular en pacientes jóvenes. Entonces hay que sospechar eso, estenosis mitral. La fibrilación auricular se caracteriza por esto, ¿no? Complejos QRS que se presentan a intervalos irregulares, ausencia de ondas P y ondas F minúsculas, ondas F de fibrilación en el electrocardiograma. Observen la diferencia con un D1 normal abajo y un D1 de fibrilación auricular en el paciente con estenosis mitral. Bien, esos cambios puede tener el paciente en la radiología, en la electrocardiografía de los pacientes con estenosis mitral. La radiografía, estamos acostumbrándonos mucho ahora, casi nadie pide una miserable radiografía de tórax, y es muy útil, como van a ver a continuación. Todo el mundo le pide tomografía de tórax, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ello. De esta manera, en la radiografía de tórax nosotros podemos ver
crecimiento auricular izquierdo, a veces se puede ver calcificación del anillo y de las valvas de la válvula mitral, hipertensión venocapilar pulmonar, por supuesto, crecimiento de cavidades derechas, dilatación de la arteria pulmonar y podemos tener idea de hipertensión arterial pulmonar. Observen aquí entonces el cono de la pulmonar prominente que ya nos dice que hay hipertensión pulmonar, el choque de punta desplazado hacia arriba y hacia la izquierda, lo que nos dice que el ventrículo derecho está crecido, la orejuela de la aurícula izquierda crecida también, lo que nos dice que hay crecimiento auricular izquierdo, cuidado con los trombos que pueda contener, y el gasto cardíaco es bajo. ¿Por qué? Porque no hay cono en la arteria aorta, ¿no? Otra vez, esto es la orejuela en la aurícula izquierda, el cono en la arteria pulmonar dilatado, no hay botón aórtico, ¿cierto? Bajo gasto cardíaco, crecimiento de la aurícula derecha y de las cavidades derechas, y también aquí crecimiento de la aurícula izquierda. La orejuela de la aurícula izquierda nos dice que hay evidencia de crecimiento auricular izquierdo, y en esta contrastada, que ya no se hace más, esto realmente prácticamente es algo de historia y un poco de cultura, uno puede ver cómo la aurícula izquierda comprime el esófago, y por eso el paciente con estenosis mitral puede tener disfagia. Entonces, por lo menos para que se acuerden de eso. Ahora podemos tener una serie de otros signos. Otra vez el crecimiento de la aurícula izquierda, otra vez el bajo gasto y el crecimiento de cavidades derechas. Congestión pulmonar, ¿no es cierto? Un poco de derrame, líneas B de Kerley, líneas septales con congestión pulmonar. Muy bien, entonces hasta ahora dentro de los exámenes auxiliares, lo que le hacemos al paciente, lo mínimo que tenemos que pedirle al paciente en el que sospechamos estenosis mitral, porque lo hemos examinado, le hemos escuchado el corazón, el rodamiento, el chasquido de apertura. Recuerden, y le recalco, que viene después del componente aórtico del segundo ruido, un error lo que les dije al inicio. Entonces recuerden eso, ya sospechamos, le pedimos un electrocardiograma, le buscamos los cambios que hemos mencionado, le pedimos una radiografía de tórax simple, una miserable radiografía de tórax, no una tomografía, y le buscamos esos cambios, y luego obviamente hacemos lo que dice la guía. ¿Qué es lo que dice la guía, no? Recomendaciones para el diagnóstico inicial de estenosis mitral reumática, y esto con evidencia, en pacientes con signos o síntomas de estenosis mitral reumática, el ecocardiograma transtorácico está indicado para establecer el diagnóstico. Más que para establecer, porque lo podemos establecer con el examen, pero está indicado para verificar el diagnóstico, cuantificar la severidad de los cambios hemodinámicos, evaluar las lesiones valvulares concomitantes y demostrar, ¿no es cierto?, la morfología de la válvula. ¿Qué lesiones valvulares concomitantes hemos mencionado? Insuficiencia tricúspide e insuficiencia pulmonar. El segundo ruido también va a estar incrementado, por si acaso, por hipertensión pulmonar. Una recomendación de expertos es esta, ¿no? Que si el paciente se considera tributario de valvuloplastía con balón, ya vamos a hablar de eso mañana, se debe realizar un ecocardiograma transesofágico. La ecografía en la estenosis mitral nos va a mostrar una serie de cambios: el engrosamiento valvular, la fusión de las comisuras, el tamaño del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo en la estenosis mitral es severo, porque en realidad no está la precarga en el ventrículo, en la estenosis mitral está disminuida. La presión de fin de diástole en la estenosis mitral del ventrículo izquierdo está disminuida, y la contractilidad del ventrículo izquierdo está conservada. Por lo tanto, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es buena. Ellos hacen insuficiencia cardíaca por reducción del gasto cardíaco, debido a que no a compromiso contráctil del ventrículo izquierdo, sino a reducción del llenado ventricular. Hay calcificación valvular y anular. Entonces la ecocardiografía nos muestra esto en el dibujo: una calcificación de la valva septal o de la valva anterior de la válvula mitral. Observen que abre como en domo, en cúpula. Cuando yo digo domo o cúpula, fíjense o acuérdense de las cúpulas
que la catedral, a eso se llama domo o apertura en cúpula, ¿no? Y esto yo lo que digo, el signo de la oreja de perro chusco está como doblada, ¿no? Signo de la oreja de perro chusco o signo de gamio, pues no hay problema. Crecimiento auricular izquierdo, ventrículo izquierdo pequeño. Esto también se ve, la famosa boquita de pescado. Aquí están midiendo un área de 1.48 centímetros, una estenosis mitral severa, este es en el bidimensional, también ya se puede ver en el tridimensional, y esto es la primera forma de ecocardiografía que existió, el monodimensional, el unidimensional. Los cambios, nuevamente los cambios, un gran crecimiento auricular izquierdo, las comisuras fusionadas, la válvula que se abre muy poco. Aquí ustedes ven esto como humo, ¿no? Se conoce como contraste espontáneo. Otra vez la apertura de la mitral en domo o en cúpula. Aquí hay un gran éxtasis sanguíneo, un gran crecimiento auricular izquierdo, y esto es una fuente muy importante de tromboembolismo sistémico. El color nos permite evaluar el flujo turbulento que se produce por la estenosis, la insuficiencia mitral que puede acompañar a la propia estenosis. Observen gran crecimiento auricular izquierdo y derecho, insuficiencia tricuspidia concomitante a la estenosis mitral debido a la hipertensión pulmonar, un ventrículo izquierdo pequeño, no muy grande, y yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Usted mencionó que actualmente los profesionales están escogiendo más las tomografías de las radiografías. Sí, no sé por qué. Según usted, según usted, ¿es mejor escoger las radiografías? Según usted, ¿es mejor escoger las radiografías o sea, no, según fuera yo, del económico? Yo creo que lo que uno tiene que evaluar es la utilidad del examen. Yo creo que lo que uno tiene que evaluar es la utilidad del examen, porque el uso de la radiografía de tórax está mencionado en las guías últimas. Vamos a ver el tratamiento, solamente para mostrarle, esta guía no dice cuándo es, esta es la americana del 2018. La americana. No, este es de Harrison. Este es de la guía europea del año pasado. Este es de la guía americana del 2020. Radiografía de tórax. Tan simple como eso. Y este es de la guía europea de valvulopatías del año pasado. Entonces yo no es lo que yo diga, ni que sea según yo, sino según la evidencia. La evidencia dice que uno puede sacar mucha información útil de una simple radiografía de tórax y no exponer, no solamente por el costo, sino la radiación a un paciente para sacarle una tomografía por estenosis mitral. Es absurdo. Depende de la información que quieras obtener. Y si sospechas congestión, se ve tranquilamente una radiografía de tórax. La tomografía la vas a tener en mucho más tiempo, la radiografía la tienes casi inmediatamente y no hay mucha diferencia. Así que no se va a beneficiar. Desde el punto de vista de diagnóstico, no se va a beneficiar más porque le saques una tomografía. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, respecto a en la historia de la estenosis mitral, ¿va a haber afección del ventrículo izquierdo en algún momento? ¿Puede haber? ¿Va a haber qué? Afección del ventrículo izquierdo.
Puede haber afección del ventrículo izquierdo porque recuerda que es una cardiopatía reumática. Y a veces el ventrículo izquierdo sufre también el fenómeno de fibrosis y el fenómeno de afección producido por la fibra reumática. A veces, pero muy frecuentemente, el ventrículo izquierdo es pequeño, su función sistólica está normal, su función diastólica también está normal, porque la precarga está disminuida y el problema es el ventrículo derecho debido a la hipertensión pulmonar. Pero sí puede haber afección. Puede haber, aunque no siempre como parte de la evolución. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer no hay más preguntas, doctor. Ok. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.